Buenas tardes a todos, hermanos, gusto de verlos a todos y gusto de ver algunas caras, ¿verdad? Que nos hacían falta por acá y todavía hacen falta algunos, pero damos gracias al Señor porque nos permite, como decían nuestros hermanos, el hecho de reunirnos, ¿verdad? Y estar juntos es algo hermoso, que solo trae la satisfacción que trae porque somos un pueblo, no somos diferentes pueblos, ¿verdad? Sí, aquí hay de México, aquí hay de El Salvador, aquí hay de Guatemala, de Venezuela, hay de Estados Unidos, pero todos somos un pueblo. Y un pueblo que es un pueblo porque ha sido redimido con la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es la comunión con el Dios Trino, la que nos hace tener comunión los unos con los otros y la razón por la cual tenemos verdadera comunión como hermanos. Ninguna comunión, ¿verdad? Fuera de la verdadera comunión con Dios tiene fundamentos sólidos. La verdadera comunión con Dios nos da un fundamento sólido para nuestra verdadera comunión como hermanos. Y eso es una bendición. ¿Sabe que la comunión entre hermanos es inquebrantable? Intentar quebrar esa comunión, esa unidad que Dios le ha dado a su iglesia, es atentar en contra de aquello que el Espíritu Santo ha unido. O sea, es un atento, es un pecado en contra de Dios. Es un pecado tanto querer dividir al cuerpo de Cristo, alguien de acá queriendo dividir, o es un pecado yo queriéndolo dividir o dividiéndome de la iglesia. Es imposible ser un cristiano separado del cuerpo de Cristo. Es imposible. ¿Sabe que yo necesito 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos para funcionar? La iglesia, la Biblia nos habla de esa analogía que es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Y de repente Dios sabrá quién es mi pierna acá, ¿verdad? O yo ser el brazo de alguien. El punto es que todos necesitamos de esta comunión preciosa. El tema de hoy es la dicha del creyente en la humildad. Otra palabra para dicha es la fortuna o el gozo, la felicidad del creyente en la humildad. Hemos visto que el creyente en Mateo 5:3, donde la palabra nos habla acerca de el pobre en espíritu. Sabemos que la Biblia no nos habla en este pasaje de que es una pobreza material. La pobreza material a Dios le importa, pero en este texto no está hablando de que aquellos que son pobres materialmente, que no tienen, son los bienaventurados, sino más bien está hablando de aquellos pobres espirituales. Esa palabra espiritual es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, que en griego es pneuma, pero no está hablando aquí del Espíritu Santo porque está con minúscula. Cuando Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, y cuando está en minúscula, se refiere a la manera de pensar, a la actitud del cristiano, a aquello que se asienta en el corazón, en los pensamientos, a nuestras actitudes. Y por eso es que podemos decir, aquel tiene un espíritu apacible, o sea, él tiene una actitud apacible, él tiene cuando decimos, él tiene un espíritu pendenciero, estamos hablando, ¿verdad?, de que tiene una actitud muy, muy exaltada. Entonces, la Biblia nos habló en el mensaje de la semana pasada de que
son aquellos que han reconocido su miseria y su bancarrota delante de Dios primordialmente, los que son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos cómo esas bienaventuranzas vienen en un orden intencional por el Espíritu Santo, quien inspiró, ¿verdad?, en la forma que lo narró, pero estas son palabras de Jesús. Y todo tiene que empezar por la actitud o el entendimiento de que no somos autosuficientes, que no somos, ¿cómo pudiera decirle?, omnipotentes. Solamente hay un ser omnipotente y autosuficiente, y ese es Dios. Él es el que siempre puede decir: yo no necesito nada y yo no necesito nada de nadie. Él autoexiste. Él no necesita, como usted y yo dependemos de tantas cosas. Yo creo, hermano, que todas aquellas cosas en la vida de las cuales dependemos para vivir, en realidad son cosas que nos hablan y como una analogía de nuestra dependencia total de un ser supremo siendo Dios. La comida. ¿Podríamos dejar de comer? Todos sabemos que no podemos dejar de comer porque moriremos. Y sabemos y seríamos ingenuos en decir: no quiero comer y nada va a pasar. No sabemos, naturalmente el cuerpo lo pide angustiosamente. Tenemos tiempos de no comer o de beber. De igual manera, debe de ser nuestra actitud, mostrando una pobreza en espíritu, que dependemos de Dios de tal manera. Mira, hermano, podemos morir de hambre, podemos morir de sed y sería horrible, pero nada pasa si tenemos a Cristo. Pero podemos morir con todos los lugares de este mundo, con todas las bebidas de este mundo, y si morimos con Cristo estamos perdidos. En ese sentido, Cristo es mejor y 1,000,000 de veces, 1,000,000,000 de veces mejor que la comida. Y el alimento está ahí solamente para decirnos: tú eres un ser dependiente, tú necesitas de Dios, y por eso es que Cristo es llamado el pan de vida. ¿Usted sabe qué tan esencial era el pan en los tiempos bíblicos? Era un alimento que podían cocinar y llevárselo sin que pereciera. Significaba la vida. Ir por los desiertos y tener un pedazo de pan en un bolso y poder vivir. Y sin embargo, Cristo dice que es el pan de vida, de la verdadera vida, no de la vida biológica, sino de la vida espiritual. Y todo aquel que pierde esa visión y ese entendimiento se ha exaltado y ha dicho: yo puedo, yo no necesito al pan de vida, yo no necesito al agua de vida, yo puedo solo. La noticia es que llegaremos al final de nuestros días hambrientos y sedientos del verdadero pan y de la verdadera agua, que es Cristo Jesús. Pero eso es lo que hace la soberbia espiritual, no la pobreza espiritual. La pobreza espiritual en ese sentido es una bendición. Y la secuencia viene que aquellos que reconocemos nuestra bancarrota espiritual, ahora lloramos porque entendemos que no podemos hacer nada por nuestra maldad y nuestro pecado. Y es algo que debe de estar en el corazón de cada uno de nosotros,
que siempre que pecamos, esto es horrible delante de Dios. Y no debemos de estar anestesiados al pecado, pensando que está bien. No es de sorpresa que del entender nuestra bancarrota espiritual, lloramos por nuestros pecados y entendemos que tenemos a alguien que nos consuela y nos dice: hay esperanza para ti, pecador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora nos habla de la humildad, la mansedumbre. Yo quiero que usted abra la Biblia en el Salmo 37 y vamos a leer unos 11 versículos de la palabra de Dios. Se puede hacer sentado. El Salmo 37, que el versículo 5 de Mateo 5 es una cita directa del Salmo 37. Pero sin embargo vamos a leer varios versículos del Salmo 37 y de último vamos a leer Mateo 5:5. Y dice la palabra del Señor, Salmo 37:1, dice: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Y tu derecho como al mediodía. Y Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Versículo 7, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa de los que prosperan en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados. Mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, esto es el lugar del impío, pero no lo hallarás ahí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán abundantemente en prosperidad. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bendito sea Dios. Ya regresaremos a ese salmo al final. Las cualidades espirituales del creyente no son solamente algo o una descripción de los creyentes. Eso es verdad en Mateo. Él está describiendo las cualidades, las características de el ciudadano del reino de los cielos, aquellos que han confesado sus pecados, aquellos que han dejado el mundo y sus deseos y sus ofertas, aquellos que han dicho: Señor, yo necesito de ti, yo necesito tu perdón. Las cualidades espirituales de las bienaventuranzas son una descripción
de las actitudes de ellos, pero no solamente quedan en descripción, sino más bien son actitudes de la conducta del cristiano el día de hoy. El cristiano ya no es el mismo de ayer. El cristiano es una criatura nueva, creada en Cristo Jesús, una nueva creación, dice Efesios. Un kainos, como nos enseñaba la palabra en Efesios. Se me hace importante decir acá, esa palabra kainos quiere decir algo nuevo, nunca antes en existencia. Algo por estrenar. Eso es el cristiano, algo que nunca ha existido. El contexto de eso en Efesios era porque de dos pueblos hizo uno. De los gentiles y de los judíos, tanto los gentiles, escuche, viviendo en pecado, no podían tener en comunión con Dios, ni los judíos con su ley y sus prácticas no podían acercarse a Dios ni tener la verdadera comunión. Y por eso Cristo vino y de los dos pueblos hizo uno nuevo que nunca antes existió. El cristiano no es el mismo de ayer y por eso las características que nos describen las bienaventuranzas son una conducta, es una descripción, pero es una descripción de la conducta de los cristianos en la vida diaria y la vida práctica hoy. Ninguna excusa vale. Él nos ha hecho nuevas criaturas y verdaderamente estamos en Él. Aquel que no conoce a Cristo no puede entender esto. Aquel que no conoce a Cristo puede cambiar una actitud hoy, pero mañana la vuelve a retomar. El cristiano no se debe de sentir cómodo en decir, es que es imposible que yo no pueda odiar a esa persona. Un cristiano no puede decir eso. Estas cualidades espirituales son valores nuevos en su vida que dirigen su manera de vivir, su manera de actuar con los demás y principalmente para con Dios. Entonces, estas cualidades espirituales que nos describen las bienaventuranzas, que Jesús mismo está enseñando a sus discípulos, escuchen, no son futuras. No son una mera posibilidad, no, son ahora y son una realidad de acuerdo a la palabra. No es correcto decir, es que ahora yo no puedo ser pobre en espíritu. Eso es anticristiano. Es que ahora yo no puedo decir, yo dependo de Dios. Solo el impío no depende de Dios. Pero déjame decirle una cosa importante que no es nueva. O tú dependes de Dios o dependes del que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás, para que satisfaga cada uno de tus pecados. Y en realidad no eres libre. O estamos sometidos a Dios o estamos sometidos al diablo. Gloria a Dios que Él nos ha hecho libres. Él ha roto las cadenas que no podíamos romper nosotros con nuestra propia justicia. Él nos ha limpiado con su sangre. Él nos ha justificado con la justificación que el Padre acepta. Él no acepta la justificación de obras nuestras, porque la palabra dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Lo más bueno que el hombre pueda hacer es considerado extremadamente inmundo para Dios. ¿Y cómo eso nos va a poder salvar? No es correcto decir ahora no puedo ser pobre de espíritu. Eso es antibíblico, es anticristiano para el cristiano.
Es que ahora no puedo ver mi pecado. No, el cristiano ve con claridad su pecado y su falta delante de Dios y se arrepiente y pide perdón y llora. No es pecado, 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 pecado. Su vida es una constante dependencia y cuando peca pide perdón al Señor. Tenemos esperanza, hijitos míos, si alguno de vosotros pecare. Abogado tiene para con el Padre, pero de aquellos que no conocen el Evangelio, que piensan que el pecar es lo común y parte de la vida. ¿Cómo podrán ellos evitar esa desfortuna de que se dirigen a la muerte? Solamente a través del Evangelio. Pero el cristiano sí puede ver su pecado. Nosotros debemos de tener tenemos un sensor que cuando hay algo que no agrada a Dios y que está atentando a romper esa relación y a ensuciar esa relación con nuestro Dios, ese sensor nos dice: el Espíritu Santo, eso es pecado. Y empieza a venir la palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Y no nos deja quietos. Por eso es incorrecto decir ahora, si eres cristiano, yo no puedo ver mi pecado. Con tristeza puedo decir de que alguien que no tiene a Cristo puede decir: yo no veo mi pecado. El diablo le ha cegado. Es incorrecto decir: es que ahora no puedo ser humilde. Dios conoce mi corazón. A veces tratamos de justificar que hay cosas que debemos de hacer y no las hacemos, y a veces decimos: es que Dios conoce mi corazón. Y les repito, eso es exactamente eso que nos debería de poner a temblar, porque Dios conoce lo perverso y lo desobediente de nuestro corazón, que deberíamos de ser obedientes. Las bienaventuranzas tienen mucho que ver con la vida práctica del cristiano. Las bienaventuranzas tienen que ver con nuestra forma de actuar, principalmente para con Dios y principalmente también, o secundariamente, perdón, para con los demás. La humildad y la mansedumbre son de esas características fundamentales, necesarias, esenciales para la vida del cristiano. ¿Qué es humildad? Hemos hablado mucho nosotros de humildad en Efesios, mansedumbre. La palabra que aquí en Mateo 5:5 nos da es traducida como humildad, pero en el original es mansedumbre. Y tiene el sentido de humildad. La palabra ahí para mansedumbre, humildad, es en griego praus y quiere decir gentileza o amabilidad. Y quiere decir actuar de una manera gentil y suavemente, pero lleva más allá de eso. El mundo tiene un concepto equivocado de la mansedumbre y de la humildad, y el mundo desprecia estas actitudes. El mundo tiene sus bienaventuranzas: bienaventurado el orgulloso, el que cree que todo lo puede. Bienaventurados aquellos que siempre están riendo, aún por las injusticias. Bienaventurados aquellos que no se someten a nadie, ni mucho menos a Dios. Esas son las bienaventuranzas del mundo. El mundo considera la mansedumbre como algo débil, algo hasta con un toque femenino.
y que aquellos que son mansos y humildes, una persona que no tiene éxito ni puede hacer nada bueno y productivo en esta vida. Para ellos, un humilde y un manso es un debilucho, un tonto, un dócil. Pero eso es lo que la Biblia nos dice acerca de la humildad. La Biblia nos habla de la humildad que se relaciona para con Dios principalmente y para con los demás, no como un aspecto débil de la vida cristiana, sino como una fortaleza de la vida cristiana. Una fortaleza que solamente tienen aquellos que han sido salvos, que en otra palabra tienen los pies sobre la tierra para entender que ellos son criaturas creadas y que Dios es un Dios soberano, poderoso, omnisciente, omnipresente, eterno, justo, sabio. ¿Quién mirando a Dios de esa forma podrá decir, yo todo puedo? Estudiando los atributos de Dios, hermano, aunque usted diga, yo no soy teólogo, pero si usted estudia los atributos de Dios, inevitablemente llegará a la misma conclusión que llegó el teólogo R.C. Sproul al decir, cuando estudio los atributos de Dios, puedo ver exactamente y claramente lo que Dios es, y yo puedo ver exactamente y claramente lo que yo no soy. Estamos tan lejos. Eso es mansedumbre y humildad. No es debilidad, sino conocer nuestra verdadera posición delante de Dios, porque es ahí donde Dios va a trabajar en nuestras vidas. En una actitud de soberbia, en una actitud de prepotencia, en una actitud de yo todo lo tengo, yo todo lo puedo, es mi raciocinio lo que a mí me guía. Nunca daremos paso a que Dios obre en nuestra vida. Podríamos decir que la humildad es la manera correcta de pensar acerca de nosotros mismos, cómo nos vemos delante de Dios y aún cómo nos vemos delante de los demás. Como siempre he dicho, ¿te ves como un siervo de tus hermanos? ¿Te ves como un mandamás de tus hermanos? ¿Qué es? La humildad, escuche, es lo contrario a la exaltación propia o al menosprecio de las bendiciones de Dios, que es el punto que quiero guiar, pero también el menosprecio a los demás. La mansedumbre y la humildad es todo lo contrario a la compostura de insolencia, arrogante, grosera, tosca, irrespetuosa cuando tratamos con los demás. Y a veces podemos hacer todo esto con Dios, queriéndonos hacer más sabios que Dios, más misericordiosos que Dios. Escuche lo que dice este hermano. Son palabras muy fuertes y se las voy a leer. Dice él, el pastor Andrew Murray, que existió hace muchos siglos ya, dice, hablando de la mansedumbre y la humildad, dice, en nuestros días la humildad no es algo que se tiene como un valor el cual tenemos que buscar. Todos tienen una excusa por la cual no deben de ser humildes.
es que me enoja, es que no puedo perdonar eso. Es que no puedo soportar la forma en que es. Es que todavía yo no he comprendido. Si tú eres un cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, tú has sido regenerado y ahora tú tienes la capacidad para ser humilde. Pero él dice, este es el pensamiento. Aunque fue escrito hace más de 200 años, resuena, ¿verdad? Hoy. Escuche lo que dice también. Él dice, la mansedumbre no se ve como un rasgo del discipulado de Jesucristo. La humildad no se ve en la predicación, no se ve en el vivir, en el trato diario, en el hogar, en la vida social, en la comunión más especial con los cristianos. No se ve en el desempeño de la labor para Cristo. Y lo único que vemos, si estamos de acuerdo con él, es que en medio de la iglesia no se ve la humildad como un rasgo del verdadero discipulado de Jesucristo. Y por eso no se ve, se siembra eso en los corazones. Y por eso no se ve ni en el hogar, ni en el trabajo, ni mucho menos en el servicio dentro de la iglesia. Todos quieren ser algo, todos quieren hacer algo. Y el hacer no está mal, pero el hacer para la gloria de Cristo es una cosa y el hacer porque yo quiero sobresalir es otra cosa. Mira estas palabras. Él dice, la mansedumbre obviamente tiene su lado positivo, que es el orgullo y la exaltación. Y dice, la exaltación propia es la puerta, el nacimiento y la maldición del infierno. Palabras muy fuertes. La exaltación propia. ¿Por qué? Porque le roba la gloria a Dios, le roba la gloria a Cristo. Hay situaciones en las que los cristianos pensamos que lo más importante somos nosotros. Lo más importante es Dios. Termino con estas citas de él que dice, cuánta evidencia hay que la humildad no se considera la virtud cardinal del cristianismo, es decir, la única raíz desde las cuales las bendiciones pueden crecer y la condición indispensable de la verdadera comunión con Jesús. Escuche esa última parte. Él dice que la mansedumbre es la bendición de la cardinal de la cual procede toda otra bendición. Y esa mansedumbre es la condición indispensable de la verdadera comunión con Jesús. En otras palabras, amados hermanos, no puede haber un cristiano que diga que es cristiano y que ama a Cristo y que es verdadero cristiano, que no tenga la capacidad de vivir en humildad. La bienaventuranza nos habla de las recompensas. Y no hay mucho tiempo, pero aquí en Mateo 5, yo pensaba, bueno, la primer bienaventuranza nos sube hasta el cielo, ¿verdad? Y nos lleva, dice, heredarán el reino de los cielos, y esta, boom, nos trae a la tierra. Y nos dice que los humildes son bienaventurados porque heredarán la tierra. Esto, según los estudiosos, puede ser una referencia escatológica a la participación de los creyentes en el reino milenario de Cristo. Pero el énfasis en todas las bienaventuranzas no es en aquello
que tenemos como herencia, sino está, escuche, en la comunión que ahora tenemos con aquel que hace posibles cada una de las herencias, Cristo Jesús. Nada de las promesas tendrán sentido si Jesús no es el fundamento y la razón por la cual yo quiero heredar esas cosas. En otras palabras, el cielo es cielo porque ahí está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, recompensas de las bienaventuranzas, escuche, quisiera compartir esto, no son un resultado de hacer algo por cada una de estas cualidades y características del cristiano. O sea, no es por hacer esas cosas. Es como decir, yo hago A y recibiré B. Eso no es así, nunca pensemos así. Eso no es evangelio. Si yo digo, si yo soy pobre en espíritu, entonces yo voy a heredar el reino de los cielos. Eso es un evangelio de obras. Eso no es el verdadero evangelio. Eso es malo, eso no es humildad, eso es antibíblico, eso es satánico. Todo aquello que quiere lograr la verdadera comunión y la salvación por obras es antibíblico. Y hermano, y el caso de eso que pareciera tan simple es que hay cientos de iglesias predicando que el evangelio y la salvación es por lo que yo hago. En las recompensas de la bienaventuranza vemos que no es así. Pensar de esa manera sería algo antibíblico. Entonces alguien preguntará, bueno, pastor, y entonces si no es así, ¿qué es? Dígame, ¿qué son estas recompensas? Si yo no hago algo para recibir esto otro algo, entonces ¿qué son estas recompensas? La mejor respuesta que yo tengo para ustedes es Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se da cuenta? No es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, sí fuimos salvos para hacer obras. No fuimos salvos por obras, ni serán salvos los hombres por algo que harán, sino son salvos por gracia. Pero una vez salvos, ellos harán obras que glorifican el nombre de Cristo. Las recompensas de la bienaventuranza son, escuche, las bendiciones de Dios dadas a sus hijos por haber entrado en esta gran salvación sin haber hecho nada. Pero ahora sí, como les dije, sí tienen algo que hacer los cristianos que son afortunados. Esas son las buenas obras. Los cristianos que son dichosos, afortunados. La palabra bienaventurado, le comparto una vez más, es la palabra Macarios en el original, y tenía la idea de afortunado, feliz y dichoso, porque tenía de todo lo que podía desearse en esta vida. Y alguien que era un Macarios, un bienaventurado, era alguien que podía decir, estoy satisfecho, no tengo necesidad de nada. Los cristianos son afortunados, felices, gozosos, dichosos. Escuche, por esta razón, no porque no les hace falta nada, no porque siempre lo tengan todo, no porque nunca se enferman, no porque nunca pierden un ser querido, no porque nunca tienen a alguien que les persigue,
Los cristianos son bienaventurados porque a ellos no les falta nada. Escuche, porque tienen lo mejor que el hombre puede tener en esta existencia. La bienaventuranza de Macario para los cristianos es, si pudiéramos definirlo de esta manera, un bienaventurado es aquel creyente que ha sido objeto del favor divino de Dios. ¿Qué es eso? La gracia salvadora y su misericordia. Entonces, escuche, si estas recompensas no son por algo que yo hago, por un lado los cristianos son afortunados, felices, dichosos por causa de que por otro lado tienen unas bendiciones que Dios les ha dicho que serán sus herencias. Y en medio, escuche, en medio de esa posición o estado de bienaventurado, al otro costado las herencias que esperamos, y en medio de eso se encuentran las cualidades espirituales que no son una razón por la cual ganamos esa herencia, sino más bien las cualidades espirituales como la mansedumbre, la humildad y la pobreza en espíritu son un sello, una marca, una prueba que verdaderamente tenemos comunión con Cristo. Esos son. Estado de bendición, bienaventurado, afortunado, mirando las promesas que vendrán, y en medio tengo la posibilidad de decir: yo sé que no puedo nada hacer por mí. Lloro por mi pecado y digo: Señor, toma tu lugar y yo tomaré mi lugar. Esa es la mansedumbre y la humildad verdadera. Señor, permíteme ser siervo de los demás antes que alguien superior a los demás en mi mente y en mi corazón. ¿Se da cuenta por qué estas cualidades espirituales son un sello verdadero de que verdaderamente somos poseedores de esa herencia? Son como una lámpara que se lleva en las manos diciendo: verdaderamente somos discípulos de Cristo. Mira, yo dependo de Cristo. Mira, yo reconozco mi pecado y veo mi maldad y lloro por mi pecado. Mira, yo le doy el lugar a Dios. Y por eso Él me ha prometido esto. Eso es el cristiano. Entonces la mansedumbre es aquella humildad que le da el lugar a Dios. Una vez más, este hermano nos ayuda, para ir cerrando el mensaje, nos ayuda con este entendimiento acerca de la humildad y de la mansedumbre. Y él dice: la humildad es el lugar de dependencia total de Dios. Se caracteriza por ser, desde la naturaleza misma de las cosas, el primer deber y la virtud más elevada de la creación. Y así también como la raíz de toda virtud. Eso es la mansedumbre. Y la verdad, él dice, es el primer deber y la virtud más elevada de la creación. Eso es importante porque como seres creados tenemos que entender que Dios es el que tiene el control. Pero no lo entendemos si solo estamos como seres creados. Pero si somos seres redimidos, entenderemos eso. Él dice que esta mansedumbre es la raíz de toda virtud. Escuche, cuando lea la escritura, cuando escuche los mensajes, usted debe de escuchar, escuche desde Génesis, Apocalipsis, usted debe de ver un despliegue, un desfile de actitudes de humildad. Una manera de ilustrar la verdadera
mansedumbre y humildad que le da el lugar a Dios, hay muchas, como Moisés, David, Pablo, pero pensemos en José, el joven hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. Después de que fue vendido por sus hermanos, empezó una cadena de eventos de vida difícil y sufrimientos que lo llevaron a la cárcel, hasta que por la providencia de Dios él terminó siendo el segundo en Egipto, para que cuando hubiera hambre en el mundo sus hermanos llegaran y la simiente, escuche, de que nos prometió Génesis pudiera ser preservada. La simiente, el Mesías. ¿Sabía esto José? Probablemente no. Él no sabía que él estaba haciendo una pieza importante en el plan redentor de Dios, en preservar a Israel para llevar a la simiente al Mesías y que pudiera nacer de una mujer. Y escuche, José es visitado en Egipto por sus hermanos pidiendo comida, y él pudo haber ejecutado venganza en ese lugar, mas sin embargo él dio el lugar a Dios y le dice a sus hermanos: no tengan temor. Todo aquello que ustedes, parafraseando, intentaron para mal conmigo, fue Dios quien lo hizo. Y los perdonó y los abrazó y lloró. Pero si su orgullo hubiera estado ahí, con el poder que tenía, que era el segundo de Egipto, los manda a todos a ser ejecutados y muertos. La humildad, escuche, no es debilidad, sino que la humildad es la aceptación del control de Dios sobre nuestras vidas. Yo quiero que terminemos este mensaje viendo por lo menos 8 cosas. 8 cosas que son evidencia de lo que son es la humildad que nos da la bendición de heredar la tierra en Mateo 5. Vamos a leer. El Salmo 37 es el Salmo de David. Al terminar esto haremos una oración. Versículo 1 dice, y encontramos las primeras 2 evidencias o requerimientos para la humildad. No te irrites a causa de los malhechores, envidia de los que practican la iniquidad.
Qué bien haría a cada cristiano el no irritarse y no tener envidia, porque el irritarse y tener la envidia es una señal de orgullo. Sin embargo, el Salmo 37 nos invita a no irritarnos ni a tener envidia de aquellos malhechores que practican la iniquidad, porque el cristiano puede pensar, pero mira el mundo cómo prospera y yo que sigo a Dios, mira cuál es mi condición. No te irrites, uno, y no tengas envidia. El versículo 3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. La humildad da paso al Señor y confía en Él porque Él actuará. Y a nosotros lo que nos toca que hacer es el bien y aceptar que Él es más sabio que nosotros y que aún en los tiempos difíciles Él tendrá un resultado glorioso y bueno para nosotros. Confía en el Señor. Número 4, pon tu delicia en el Señor. Si pones tu delicia en el Señor como aquello que más deseas, no habrá nada en esta vida que te pueda llevar a esa condición de quitar a Dios y no darle su lugar, sino que Él será el que más valoras. Le darás el lugar correcto. Siempre hemos hablado de la inversión de este mundo, que han quitado a Cristo del lugar que le pertenece y lo han puesto abajo y han puesto al hombre arriba. No, pon tu delicia en el Señor. La humildad también encomienda su camino al Señor, versículo 5. Y confía en Él. Él no toma venganza por sí solo, de su propia cuenta. Número 7. Confía callado en el Señor. No respondas. No actúes en tu carne, porque puedes cometer muchos errores y a lo mejor el Señor está obrando providencialmente y nosotros con nuestra falta de humildad queremos meter nuestras manos y nuestras habilidades y nuestros conocimientos y fallamos. Cuando te ofenden, cuando te amenazan, cuando hablan mal de ti, confía callado en el Señor. Espera en Él. Espérale con paciencia. Es una virtud de la humildad, tener confianza en Dios, dándole su lugar y tener paciencia y no querer actuar a la ligera. El número 8 está interesante. Deja la ira y abandona el furor. Eso no te va a conducir a humildad. El tener ira y furor nos lleva a actuar por nuestra propia cuenta y no darle el lugar a Dios. Deja que Dios obre. Deja que sea el Espíritu Santo el que hace su obra en medio de su pueblo y aún en las cosas de afuera que traen problemas a tu vida. Voy a leer seguido. Número 8, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío, buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán abundantemente. La humildad da el lugar a Dios. En la humildad da el lugar que le corresponde a Dios y nos da el control completo. Él le da el control completo a Él de nuestra vida. Y nosotros obedientemente lo aceptamos para la gloria de su nombre.